práctica del lenguaje tiene 3 ejes centrales. El primero es la oralidad, el segundo podríamos decir que es la escritura y el tercero podríamos decir que es la lectura. Aunque en realidad, en la práctica áulica, lectura y escritura son 2 procesos que están imbricados. ¿Cómo trabajamos, cómo pensamos en el trabajo de la oralidad? Básicamente desde diferentes puntos de vista. En principio pensamos disparadores que se vinculan básicamente con la conversación literaria. Es decir, a partir de un texto que se propone como lectura por parte del docente o por parte del chico, y preguntas disparadoras. Preguntas disparadoras que no apuntan únicamente a la comprensión del texto, sino que apuntan a abrir las puntas de ese texto para desarrollar la oralidad. Para la lectura diríamos básicamente lo mismo. A partir de la propuesta de textos, en este caso literarios y no literarios, que van a permitir, por un lado, conocer diferentes formatos textuales, darse cuenta de las particularidades, que es uno de los aspectos de construirse como lector y como hablante. No es lo mismo cuando estoy leyendo una definición y tengo que explicarla después con mis propias palabras, a cuando estoy leyendo un cuento y ese cuento podrá disparar a lo mejor una historia. Y con respecto a la escritura, que es el tercer plano, la idea central es proponer desde el principio los desafíos que se plantean a cualquier escritor. Es decir, ¿cómo voy a decir lo que quiero decir por escrito? ¿Cómo voy a transformar esta idea en una palabra escrita? ¿Cómo voy a tener en cuenta quién va a leer esto que no está presente? ¿Cómo voy a planificar si lo que estoy escribiendo es un cuento o el resumen de algo que leí? ¿Y cómo voy a revisar para ver si el otro, que no está aquí ahora conmigo, va a entender lo que yo quise decir por escrito? Entonces, todas las actividades de escritura están organizadas a partir de esta organización, de pensar situaciones problemáticas en las que desafiamos al escritor para poder comunicar sus ideas. La propuesta literaria de la serie está basada en ofrecer lecturas variadas, de diferentes formatos, de diferentes géneros, de diferentes autores, de diferentes tradiciones. Si la propuesta fuera solamente lo que les interesa a los chicos, no les ampliamos el mundo de lo que se puede leer. Y con leer nosotros descubrimos otros mundos. Básicamente, la propuesta literaria tiene esa intención. Además, la literatura, además de construirnos como lectores, nos brinda otras posibilidades. Trabajar con el significado de las palabras, con la polisemia, con lo que cada uno entiende, nos da pie a la oralidad. A la oralidad que los chicos, como ya dijimos, vienen manejando desde que empiezan a hablar, pero que sin embargo nos permite intercambios cada vez más ricos. Las conversaciones literarias, tal como están propuestas en el texto, proponen un desarrollo de la oralidad, proponen un desarrollo del pensamiento crítico, y en este sentido es que proponen una formación de un lector. Un lector que va a poder luego formar su propio gusto literario, que va a poder decidir cuáles son los géneros que le gustan, cuáles son los que no le gustan, y fundamentar sus opiniones a partir del conocimiento de los textos. La reflexión sobre la lengua se integra de una manera especial, podría decir. Nosotros estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo que la gramática regía el aprendizaje de la lengua, y cuando concebimos el lenguaje como práctica del lenguaje, lo que entendemos es que la gramática, la reflexión sobre el lenguaje, está al servicio de formar lectores y escritores. Los chicos tienen conocimientos intuitivos sobre el lenguaje, y lo que debemos hacer con la reflexión sobre la lengua básicamente es transformar esos conocimientos intuitivos en conocimientos metalingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos tienen que aprender
que los sonidos se transforman en letras, es decir, aprender la convención alfabética. Luego van a tener que aprender a que existen ciertas reglas que convierten las palabras en ortográficamente correctas, que esas palabras se integran en oraciones y que las oraciones no se forman de cualquier manera, sino que hay unas ciertas reglas que las rigen para componer textos, que también tienen ciertas reglas de composición. No se puede empezar una carta poniendo había una vez, y esto es una de las convenciones que la escuela marca fuertemente. Entonces, la reflexión sobre el lenguaje entra básicamente a partir de los textos y entra a partir de darse cuenta cómo funcionan esos textos y cuáles son las reglas que los componen, y a partir de esa composición empezar a producir sus propios textos. La reflexión sobre el lenguaje es una herramienta que permite ser un lector y un escritor más competente. La propuesta se integra a partir de la reflexión sobre el lenguaje, que toma como punto de partida textos, situaciones problemáticas que se les plantean en los textos escritos o en los textos leídos, y esas situaciones problemáticas van a desencadenar ciertas preguntas que van a permitir esta reflexión integrada y no aislada.